ser bastante concisa la información que vamos a ir viendo. En sí, vamos a abarcar la mayor cantidad de bacterias que podamos. Creo que la mayoría son las más importantes, las que vamos a ver hoy día y los días siguientes. Así que vamos a iniciar con lo que sería las bacterias de focos gram positivos. En sí, cuando vimos ayer lo que sería la división de las bacterias en base a muchas cosas, ¿no? Como los cultivos en los que crecen, a las funciones a las que responden y demás, vimos una gran división que va a ser en sí las gram positivas y las gram negativas, en base a la adquisición de gram. Es decir, nuestra primera división al momento de ver lo que serían las bacterias van a ser si son gram positivas o gram negativas, ¿no? Entonces, para verlo ordenadamente, vamos a iniciar con lo que serían las gram positivas. Ahora, una vez hemos determinado cómo reaccionan a lo que sería la tinción gram, el siguiente paso para clasificar las bacterias es determinar su forma, ¿no? En este caso, el día de hoy vamos a ver lo que serían cocos de gram positivos, ¿no? Y vamos a ver en base a su forma cómo se clasifican, ¿no? Vamos a iniciar. Para cada una de las bacterias que vamos a ir viendo, vamos a ver generalidades, su patogenia, o también lo que serían los factores de virulencia, la clínica que va a tener cada una de las infecciones por esas bacterias, cómo se diagnostican y la prevención. En este caso, vamos a iniciar con lo que sería el género Staphylococcus, ¿no? Ese género va a abarcar bastantes bacterias en sí, pero de ellas van a ser tres las más importantes. Y esas tres, una la más importante de esas tres, que va a ser la que vamos a ver más el día de hoy, ¿no? Entonces, para ver las generalidades, como características microbiológicas, como dijimos, son cocos gram positivos, ¿no? Son gram positivos, es decir, responden a la adquisición de gram, es ubicua e importantemente patógena, ¿no? Y se aprofita en piel y mucosas. Quiere decir que normalmente, incluso cuando una persona no esté infectada por esta bacteria, va a ser parte de lo que sería la flora natural de la piel, ¿no? Y es algo que podemos encontrar. Bueno, aquí tenemos algunas características. Va a ser una anaerobia facultativa, es decir, en sí va a ser relacionado con el mecanismo de oxígeno. Va a crecer en una temperatura de 30 a 37 grados, en un pH de 5 a 9, es decir, puede crecer en un medio tanto ácido como básico con respecto a 7. Recordemos que el pH va a ser en sí cómo se concentran los hidrogeniones. Y si una bacteria, por ejemplo, prefiere el medio ácido, va a crecer en un pH menor, mientras que si prefiere un medio básico, va a crecer en un pH mayor. Sin embargo, el género Staphylococcus puede crecer en ambos, ¿no? Como podemos ver. Y es halófilo, es decir, tiene una predilección por los medios salados, ¿no? Como vamos a ver, el lagar en el que crece incluso esta bacteria, el Staphylococcus, y más el Staphylococcus aureus, que es el que más vamos a ver, crece en un lagar salado, que es el mannitol salado. Muy bien, en cuanto a la epidemiología, podemos ver que en cuanto a su transmisión, tenemos que ver va a ser más relacionado en sí al contacto directo y a los fomites. Es decir, una persona infectada puede transmitir esta bacteria a otra persona por medio del contacto directo o también de las diversas patologías que vamos a ir viendo que tiene esta bacteria. O también por fomites, que son, por ejemplo, ropa contaminada, ¿no? Una persona que tiene infección por Staphylococcus aureus, por ejemplo, que presa su ropa, usa la misma ropa que otras personas, va a poder transmitir lo que sería esta bacteria, ¿no? Ahora, dentro de lo que sería la población vulnerable, tenemos a los pacientes hospitalizados y al personal sanitario, que van a ser las dos principales poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces, vamos a ver que está bastante relacionado con lo que sería también el ámbito intrahospitalario. Es decir, es bastante común ver a pacientes que vienen por alguna razón al hospital y dentro del hospital adquieren esta bacteria, ¿no? Porque como dijimos, ya es parte de la piel y mucosas, pero una infección es cuando no es solo parte de la piel y mucosa, sino que se extiende, ¿no? Y prolifera. En este caso van a haber, como dijimos, tres especies relevantes, ¿no? El Staphylococcus aureus, que es el que vamos a ver hoy día, el Staphylococcus epidermidis y el Staphylococcus saprophyticus. Vamos a mencionar algunas características muy simples, ¿no? Sobre el Staphylococcus epidermidis y saprophyticus. El Staphylococcus epidermidis está más relacionado con infecciones a lo que serían las prótesis, es decir, pacientes que por alguna razón han perdido una pierna, un brazo y tienen una prótesis o una válvula protésica, por ejemplo, van a poder tener infecciones por el Staphylococcus epidermidis, ¿no? Es lo más relevante con respecto a ello. Y saprophyticus están relacionados a lo que serían infecciones del tracto urinario. Ahora, vamos a ver que esto no es tan relevante como el Staphylococcus aureus porque están limitadas a una o dos enfermedades en cuanto a la clínica. Sin embargo, el Staphylococcus aureus sí tiene gran relevancia clínica porque es mucho más común, uno, y dos, tiene muchas más manifestaciones clínicas como tal. El microscopio, esto es lo que vamos a poder ver en lo que sería la tinción grande.
como podemos ver aquí, es lo que se observa cuando lo vemos en el microscopio. Si podemos observarlo, esos serían, como dijimos, cocos gram positivos, ¿no? Porque se observan en forma de, como pequeñas esferas, ¿no? En sí, el término Staphylococcus está más relacionado a forma de uva, ¿no? Es decir, formas circulares o esféricas que podemos ver en el microscopio. Aquí se puede ver, bueno, más o menos porque está una vista un poco alejada, pero sí podemos ver es como si fueran puntitos, ¿no? O bolitas pequeñas. Con respecto a lo que sería la patogenia, vamos a ver que el proceso patogénico consta de tres pilares muy importantes. Primero, lo que sería la evasión inmunológica, la adherencia y la destrucción tisular. Esos tres pilares determinan que el Staphylococcus aureus puede ser patógeno, porque como ya dijimos, es parte en sí de lo que sería, por ejemplo, las bacterias de la piel, ¿no? No va a haber aquí ningún problema en que una persona tenga Staphylococcus aureus en la piel, pero ¿cuál es el desbalance o qué es lo que determina que una persona se infecte por Staphylococcus aureus? Es decir, ¿qué es lo que pasa de un estado sano, por así decirlo, a un estado infectado? Van a ser esos tres pilares, ¿no? La evasión inmunológica, la adherencia y la destrucción tisular. Cuando vemos esto, es porque hay una infección activa de lo que sea Staphylococcus aureus, ¿no? La evasión inmunológica refiere a que el cuerpo no va a tener la capacidad de poder lidiar con el Staphylococcus aureus. La adherencia, es decir, la capacidad de que el Staphylococcus aureus esté ya dentro de nuestro cuerpo y se adhiera a él. Y la destrucción tisular va a ser el daño, ¿no? La destrucción o lisis tisular va a ser el daño que causa el Staphylococcus aureus a los tejidos. Ahora, ese proceso patogénico está mediado por tanto enzimas como toxinas. Es decir, el Staphylococcus aureus ataca no de manera, por así decirlo, innata, sino que tiene enzimas y toxinas que causan estas manifestaciones clínicas que vamos viviendo, ¿no? Y que causan también este proceso patogénico. Vamos a primero ver lo que serían las enzimas estafilocócicas, ¿no? Dentro de ellas tenemos la coagulasa, que va a ser la que convierte el fibrinógeno en fibrina y va a ofrecer protección ante los macrófagos. Es decir, esta coagulasa va a estar relacionada con el proceso de evasión inmunológica, ¿no? Al convertir el fibrinógeno en fibrina y proteger a los estafilococcus de los macrófagos, permiten su mayor proliferación y una evasión inmunológica, ya que esos macrófagos no van a poder actuar sobre ellos, ¿no? También tenemos lo que sería la hialuronidasa, que va a hacer hidrólisis de ácidos hialurónicos del tejido conectivo, que va a estar relacionada con las manifestaciones también cutáneas que va a tener la infección por Staphylococcus aureus. Y también la fibrinolicina, que va a ser la disolución de los coágulos de fibrina. Es decir, la coagulasa y la fibrinolicina tienen una acción conjunta, ya que la coagulasa convierte el fibrinógeno en fibrina y la fibrinolicina disuelve esos coágulos de fibrina. Esa es la medida también de la destrucción tisular, ¿no? Pero vamos a ver también que las enzimas, no, que el proceso patogénico no solo está mediado por enzimas, sino también por toxinas, ¿no? Ahora vamos a ver las principales, ¿no? Dentro de las toxinas tenemos cuatro tipos: las citolíticas, las relacionadas al síndrome de shock tóxico, las enterotoxinas y las exfoliativas. Dentro de lo que serían las citolíticas, tenemos que van a estar relacionadas con la lisis y tumefacción tisular, es decir, eso también apoya lo que sería la destrucción tisular y también la tumefacción, ¿no? El proceso de inflamación también se va a ver en ello. También tenemos, eso se llama, esa TSST es toxina relacionada al síndrome de shock tóxico, ¿no? Es en inglés, ¿no? Toxic Shock Syndrome Toxin, ¿no? Esto va a estimular lo que sería la liberación de citocinas y provoca extravasación de células endoteliales, bastante relacionado también con lo que sería la tormenta de citoquinas, que vamos a ver también más adelante. Y ahora, esta toxina es bastante importante porque es una toxina que no solo va a estar presente en el Staphylococcus aureus, sino también en otras bacterias que comparten esta toxina. Así que vamos a verla más adelante. Dentro de las enterotoxinas, recuerden, entero está relacionado a lo que sería ya el proceso digestivo, ¿no? Va a ser más relacionado a lo que serían intoxicaciones alimentarias, como vamos a ver más adelante, es una también de las manifestaciones clínicas de la infección por Staphylococcus aureus. Y en exfoliativas tenemos lo que serían relacionadas a la dermatitis exfoliativa, ¿no? O el síndrome de piel escaldada. Ahora, este proceso patogénico con enzimas y toxinas que hemos visto va a ser bastante importante, porque esto va a sentar la base de lo que sería la clínica. Es decir, antes de ver nosotros cuáles son las manifestaciones clínicas o qué es lo que causa en sí el Staphylococcus aureus, porque fácil es decir, ah, bueno, sé que causa esto, eso, esto, pero siempre tenemos que preguntarnos el por qué. ¿Por qué causa esto? ¿Qué es lo que lo causa? Eso va a estar mediado por enzimas estafilocócicas y toxinas estafilocócicas, que es lo que acabamos de ver, ¿no? Esas tres enzimas y esas cuatro toxinas van a mediar las manifestaciones clínicas que vamos a ver a continuación, ¿no?
Entonces, aquí tenemos lo que sería la clínica. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos el impétigo, que va a estar relacionado también con lo que dijimos, las manifestaciones cutáneas, la foliculitis, la presencia de folículos, como podemos ver, los forúnculos, la artritis séptica. A ver, esos tres primeros vamos a relacionarlos con lo que serían infecciones cutáneas como tal, ¿no? Impétigo, foliculitis y forúnculos, ¿no? También puede incluso manifestarse abscesos. Entonces, esos tres vamos a relacionarlos con manifestaciones cutáneas. Ahora, la artritis séptica refiere a otra manifestación que ya tiene que ver con algo un poco más relacionado a las articulaciones, ¿no? La artritis séptica es una manifestación en la cual un paciente que ha tenido una herida reciente, una forma de ingreso del Staphylococcus aureus al torrente sanguíneo y su posterior proliferación, ha desarrollado una infección. ¿En dónde? En las articulaciones. Siendo la principal afectada, lo más importante, ¿no? Las rodillas, ¿no? Bueno, esa sería la artritis séptica, ¿no? También los procesos de neumonía, y eso vamos a verlo, es muy importante, porque los procesos de neumonía, y en sí todos los procesos consolidativos relacionados a Staphylococcus aureus, son muy importantes, ya que hay dos, bueno, sí, dentro de lo que vamos a ver hoy día, van a haber dos bacterias que van a causar bastante eso, el Staphylococcus aureus, y más común, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Ahora, la neumonía, como ya sabemos, tiene bastantes manifestaciones clínicas, entre ellas la tos, la fiebre, el dolor torácico y distintas manifestaciones clínicas que van a estar relacionadas a esto, ¿no? Ahorita no vamos a tratar de describir todo porque sería bastante, ¿no? Y ver cómo se diferencian. Pero algo que sí podemos mencionar, y es bastante importante, es que la neumonía por Staphylococcus aureus es de bastante cuidado, ya que el Staphylococcus aureus es una bacteria que tiende a hacer resistencia a los antibióticos. Y eso es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero para ir adelantándonos, ¿no? Una neumonía, por ejemplo, ¿no? Tanto por Staphylococcus aureus como por Streptococcus pneumoniae, debería tener una recepción buena de los antibióticos. Es decir, el paciente que tiene neumonía o que viene por neumonía, se le prescribe antibióticos, cumple con su régimen de antibióticos y debería poder solucionar este problema. Sin embargo, si vemos que el problema persiste, que los antibióticos que hemos dado, por más que sean los de elección, es decir, los que deberían ser más adecuados para el proceso de neumonía, no hacen efecto o no calman las manifestaciones clínicas, es decir, sigue haciendo fiebre, sigue teniendo falta de aire o disnea, sigue teniendo dolor, sigue teniendo todo ese patrón consolidativo y en la radiografía podemos observar que no cambia, es decir, sigue el proceso neumónico, tenemos que sospechar de un agente muy importante, que es el Staphylococcus aureus resistente a meticilina. Vamos a verlo en un momento. O también llamado MRSA o MRSA, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque como ya sabemos, bueno, hoy en día es bastante común abusar de los antibióticos, ¿no? Cualquier resfriado, pequeño dolor de garganta que se tiene, uno va a la farmacia, consume antibióticos y listo, ¿no? Pero ¿es realmente bueno esto? Porque hay muchas veces en que las infecciones ni siquiera son bacterianas, son virales. Entonces, al hacer un uso abusivo de los antibióticos, puede llegarse a ver esa resistencia, ¿no? Vamos a verlo en un momento, así que por el momento tener mucho cuidado con la neumonía, ¿no? Si no responde a antibióticos, recordemos, es Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? Es una opción. Ya. Ahora, también puede causar endocarditis, ¿no? Recordemos que el Staphylococcus aureus puede viajar por el torrente sanguíneo a partir de heridas, porque al ser parte de la microbiota de la piel, es decir, estar en la piel en todo momento, uno puede hacerse una herida y puede viajar por el torrente sanguíneo hacia lo que serían las válvulas y llegar a causar una endocarditis. También puede causar lo que dijimos, el síndrome de shock tóxico o Toxic Shock Syndrome, mediada por la toxina que ya mencionamos, TSST, ¿no? O Toxic Shock Syndrome Toxin, toxina del síndrome de shock tóxico. También lo que sería el síndrome de piel escaldada, y recordemos que eso está bastante relacionado también con lo que dijimos antes, ¿no? Son cuatro toxinas, vamos a volver. Citolíticas, toxinas del síndrome de shock tóxico, enterotoxinas y exfoliativas, ¿no? La exfoliativa está relacionada al síndrome de piel escaldada. Ya. Por último, recordar que eso también se llama dermatitis exfoliativa ampollosa, ¿no? Porque se forman esta especie de ampollas, ¿no? Estas son las manifestaciones clínicas más importantes, pero no las únicas. Recordemos que eso también está relacionado con cuál es la vía de ingreso y cómo se manifestó la clínica de la infección por Staphylococcus aureus. Aquí tal vez podríamos agregar alguna que otra, ¿no? Como la osteomielitis, que no es muy frecuente en nuestro medio, o también lo que sería
las intoxicaciones alimentarias que mencionamos hace un momento por las enterotoxinas. Sin embargo, esas son las más comunes que vamos a poder ver con respecto a Staphylococcus aureus. Ahora, ya para seguir con lo que sería Staphylococcus aureus, vamos a ver cómo se diagnostica y cómo se podría prevenir, además de una pequeña visión de lo que sería el tratamiento, ¿no? Porque no solo es importante ver por qué o cómo se diagnostica y prevenirlo, sino también cómo tratarlo en el momento, ¿no? Aquí tenemos lo que sería primero el diagnóstico. Ya mencionamos que en la primera diapositiva que el Staphylococcus aureus es bastante predilecto por lo que sería la sal, ¿no? Es halófilo, le gusta la sal. Por ello, uno de los primeros agar en los que tenemos que pensar siempre, obviamente después de hacer la tinción Gram, si estamos sospechando Staphylococcus aureus, el agar mannitol, ¿no? Es lo que vamos a ver ahora. El medio de cultivo, agar mannitol. El agar mannitol es muy importante para el diagnóstico de Staphylococcus aureus porque es casi selectivo de este. Como podemos ver, el agar mannitol normalmente está teñido como a la izquierda, ¿no? De un rosado brillante. Ese rosado no va a cambiar ante otras bacterias, pero por infección de Staphylococcus aureus, como es un agar salado, el Staphylococcus aureus va a multiplicarse y va a crecer en ese medio de cultivo. Entonces, si sospechamos de ello y hacemos el cultivo en agar mannitol, deberíamos tener una respuesta amarilla, como podemos ver en la parte derecha, ¿no? Entonces, este es un agar que ha crecido el Staphylococcus aureus en la parte derecha, ¿no? Recordemos que todo lo que sería el diagnóstico y en general todo lo que vamos a ver en la parte de microbiología siempre se basa en una sospecha clínica. No podemos, por ejemplo, decir, él tiene una infección, vamos a pedirle una gamma para ver si tiene Staphylococcus aureus. No, tenemos que primero hacer una presunción, es decir, más o menos delimitar cuáles serían nuestras posibles bacterias y en base a eso hacer el diagnóstico. Y lo menciono porque ahora que vamos a ir viendo todas las bacterias en adelante, como parte del diagnóstico, vamos a ver como parte del diagnóstico, vamos a ver que siempre se hace la precisión diagnóstica y en base a eso se piden lo que serían los métodos diagnósticos como el cultivo de agar monitor. En cuanto a la hemólisis, el Staphylococcus aureus, y en realidad los tres estafilococos, tanto aureus como epidermidis y saprofíticos, son beta-hemolíticos. Entonces, cuando hagamos la hemólisis, va a ser una beta-hemólisis. Esto ya lo han visto el día de ayer con mi compañera Liana, que lo explicó bastante bonito. La hemólisis va a clasificarse en alfa-hemólisis, beta-hemólisis o no hemólisis, ¿no? También hay gamma-hemólisis, pero bueno, en ese caso más es alfa y beta-hemólisis lo que vamos a ver este día, ¿no? Entonces, el Staphylococcus aureus y todos los estafilococos van a ser beta-hemólisis. Por eso también se le llama beta-hemolíticos. Y eso es importante, ¿ya? Debido a que el Staphylococcus aureus, si bien todos los estafilococos hacen beta-hemólisis, no pasa lo mismo con el siguiente grupo que vamos a ver, que son los estreptococos. Es decir, si una bacteria o una especie específica de la bacteria causa una hemólisis, ya sea alfa o beta hemólisis, no necesariamente las demás especies también van a causar lo mismo. Ojo. O sea, si Staphylococcus aureus hace también Staphylococcus epidermidis, en ese caso sí, pero no necesariamente. ¿Ya? Entonces, los tres estafilococos sí hacen beta hemólisis. Ahora, en base a lo que sería la colación, tenemos la tinción de Gram, ¿no? Bastante importante para determinar. Eso es importante porque, como dijimos en la clasificación, uno de los primeros pasos siempre es hacer la tinción de Gram, para clasificarlos en Gram positivos o Gram negativos. Aquí podemos ver en la tinción de Gram cómo se forman esa especie de bolitas. Son el Staphylococcus aureus, como dijimos, en forma de uva. Son pequeñitos, ¿no? Aquí podemos ver uno separado, aquí dos, aquí un grupo, ¿no? Muy bien. Ahora, en base a las pruebas bioquímicas, y eso es lo más importante creo de todo lo que es el diagnóstico, vamos a comparar los tres tipos de estafilococos. Si bien hemos visto epidermidis y saprofíticos, porque en sí no alcanzaría en sí toda la clase para verlo, porque es bastante, hay una pequeña diferencia entre los tres, ¿no? Como podemos ver aquí, vamos a utilizar cierto tipo de pruebas para poder diferenciarlos. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus, como ya dijimos, es gram positivo, es catalasa positivo, esa es parte de lo que se llama enzimas, es coagulasa positivo, eso es en base a si puede tener un factor coagulante o no, a diferencia de otros estafilococos que vamos a ver ahora, y es beta hemólisis, ¿no? Además, crece en agar monitor. Ahora, eso es importante debido a que cuando vayamos a hacer la clasificación o, por ejemplo, digamos que tenemos una sospecha de Staphylococcus, si queremos determinar cuál es la especie, es muy importante que tengamos en cuenta cuál va a ser la prueba que yo voy a pedir. Por ejemplo, si ya pedí en sí, no hay agar mannitol, pero estoy sospechando un Staphylococcus y quiero saber cuál, una prueba que yo podría pedir es coagulasa. ¿Por qué?
porque como vemos, es positiva para Staphylococcus aureus, pero negativa para Epidermidis y Saprophyticus. Es una diferencia entre ellos dos. En cuanto a la tensión, eso no va a cambiar, ¿no? Si es Staphylococcus, todos son tensión gran positiva, ¿no? Catalasa, igual, todos son catalasa positivos. Pero una prueba que podríamos pedir para diferenciar Staphylococcus aureus de otros estafilococcus es coagulasa. Obviamente, además del agarmanitol, ¿no? Que ya es, como dijimos, un poco más específico. La hemólisis, todos van a ser beta-hemolíticos, no porque sean de la misma especie, simplemente porque, bueno, porque todos son beta-hemolíticos, ¿no? No hay una razón especial. Pero como ya mencioné, es importante que recuerden que no todas las bacterias que sean del mismo género, por ejemplo, estafilococo o streptococo, significa que todos van a ser el mismo tipo de hemólisis. Pero el agar monitor, como dijimos, es más relacionado al estafilococo aureus. El epidermidis es negativo. Ahora, ya para recordarlo también, en sí, epidermidis, recordemos, infecciones de válvulas protéficas o en sí de prótesis, y saprofíticos relacionado a itus en mujeres sexualmente activas. Ahora, con respecto a la prevención, tenemos que en la población general hay prevención en la población general y en pacientes hospitalizados, porque recordemos que uno de los factores de riesgo, si no el más importante, es lo que sería si es personal sanitario o es personas hospitalizadas o no. Dentro de lo que sería la población general, una primera medida de prevención es la higiene de manos y el control de infecciones en contacto con pacientes. Sino más importante, la higiene de manos. Tal vez muchos de acá hayan llevado algunos cursos, no sé, creo que en todas las universidades nos obligan a hacer eso. Esos videos del lavado de manos, ¿no? Nos obligan a grabar un video o hacer el correcto lavado de manos. Y si ven o si han rotado ya en ámbitos hospitalarios, que han ido ya a hospitales o salas de hospitalización, incluso la misma emergencia, siempre hay stickers, ¿no? Stickers o pósters donde dice cómo es el correcto lavado de manos. Ya, eso puede parecer no muy importante, pero lo es y bastante. ¿Por qué? Porque una de las vías que dijimos de transmisión de Staphylococcus aureus era el contacto directo, ¿no? Es decir, una persona puede estar infectando a otra sin querer, ¿no? Y esto se soluciona de manera bastante simple con una correcta higiene de manos. Es decir, una persona que está infectada tiene que lavarse. Y yo, por ejemplo, si veo que esa persona tiene indicios, ¿no? De estar enfermo, o algo, también me tengo que lavar. E incluso si no lo viera, tendría que hacerlo. Porque la higiene de manos previene bastante las infecciones tanto por Staphylococcus aureus como por otras bacterias. También tenemos en hospitalizados, ¿no? Entonces, digamos que ya yo voy por alguna razón al hospital, ¿no? Y me quedo en una sala de hospitalización. ¿Cómo puedo prevenir yo esto? Porque como ya dijimos, es es un factor de riesgo para las infecciones, ¿no? De bacterias como Staphylococcus aureus. Una vez que estoy hospitalizado, puedo tomar medidas como el aislamiento de pacientes, es decir, por ejemplo, si yo sé que tengo una infección por Staphylococcus aureus activa, puedo pedir un aislamiento, puedo tratar de no tener contacto con otros pacientes para no agravar su situación, y también la descolonización en portadores, ¿no? Pacientes que son portadores, es decir, que tienen o una infección activa por Staphylococcus aureus, pero tal vez no presentan la clínica que ya mencionamos. De todas maneras, tiene que haber una descolonización, ¿no? Porque puede que ellos no, o digamos, yo estoy infectado, soy un portador, pero no tengo manifestaciones clínicas. ¿Estoy tranquilo? No, porque tengo que tratar de evitar infectar a otras personas, ¿no? Eso también es bastante importante. Ya. Tenemos también lo que es el tratamiento, ahora es donde vamos a mencionar lo que dijimos hace un rato. Cuando tocamos el tema de neumonía, dijimos que algo bastante importante, o algo que deberíamos tener en cuenta, es que las neumonías que no calman o que no ceden su clínica con los antibióticos, podrían ser relacionadas a infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistentes. Y eso es bastante importante, porque en sí van a haber dos tipos de Staphylococcus aureus, lo que serían los meticilinos sensibles, o los normales, por así decirlo, y los meticilinos resistentes, ¿no? Obviamente esas siglas están en inglés, ¿no? Meticilin sensible, Staphylococcus aureus, meticilin resistente, Staphylococcus aureus, ¿no? S de sensible, R de resistente. ¿Y por qué es importante esto? Ya, digamos que, vamos a ponerlo de esa forma, ¿no? En sí, toda la resistencia a antibióticos en general va a ser determinada por una fórmula bastante simple. Yo siempre lo relaciono así, ¿no? Es como, digamos que en tu casa hay una cucaracha. Entonces, tú compras un Raid, o tú compras, creo que se llama Raid, ¿no? Esos sprays para matar insectos. Entonces, tú lo matas, ¿no? A casi toda la colonia. Pero queda uno vivo. Y ese que ya recibió ese spray, desarrolla resistencia al spray, porque como ya le cayó, su cuerpo se adapta, ¿no? Es lo mismo con las bacterias.
Si tú usas mucho un antibiótico o ya estás usando un antibiótico demasiadas veces, el estafilococos se adapta. Y esa adaptación o esas mutaciones que tienen en sus genes, que vamos a ver en un momento, es lo que causa la diferencia entre estafilococos meticilinos sensibles, que son aquellos que son sensibles a antibióticos como las penicilinas de segunda generación, de los meticilinos resistentes, que son aquellos que ya son resistentes a muchos antibióticos como las penicilinas de segunda generación, algunas cefalopurinas y demás, ¿no? Y es por ello que hay una diferencia en el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, ahora en el ejemplo de la casa, ¿no? Yo tengo un grupo de cucarachas que nunca les he tirado el raid, ¿no? El spray para matar insectos. Y tengo ese grupo de cucarachas o la descendencia de la cucaracha que sobrevivió. ¿A cuál le voy a dar el spray simple? Probablemente al grupo que nunca le he dado, porque ellos igual van a morir. Pero si al grupo que ya resistió eso y se adaptó o desarrolló esa resistencia al spray, ¿le doy el mismo antibiótico? Bueno, en este caso, el mismo spray simple. No, porque probablemente ya no les haga nada, ya se adaptaron. Entonces tengo que usar uno más potente. Es lo mismo con el tratamiento. Si yo veo que no hay respuesta a los antibióticos simples, es porque probablemente se trate de una cepa resistente, que sería un Staphylococcus aureus meticilino resistente, ¿no? El tratamiento para meticilino sensible es cefalexina, que es una cefalopurina, o dicloxacilina, que es una penicilina de segunda generación, ¿no? Como la meticilina, solo que digamos un poco mejor, no es tan tóxica. En cuanto a los meticilinos resistentes, si ya son resistentes a penicilinas de segunda generación y algunas cefalosporinas, no tiene sentido que se las dé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a atacar con las armas fuertes, ¿no? Con vancomicina. Vancomicina de 30 miligramos por kilogramo o linezolid, ¿no? Ahora, eso es bastante importante, ¿ya, chicos? Porque el tratamiento, al menos, hoy en día es algo que no se tiene muy en cuenta. Es decir, si yo veo que no hay respuesta, debo actuar de inmediato, no esperar todavía al, por ejemplo, ¿no? Al diorama o cosas demás. Porque si el paciente, por ejemplo, es en un síndrome de shock tóxico, puede llegar a ser un shock séptico y fallecer. Y eso sería bastante malo, ¿no? Entonces, una vez que yo veo que no hay respuesta a los antibióticos, tengo que iniciar, antes incluso de que salga el antibiograma, con una terapia un poco más fuerte, como vancomicina y nilotinib. Ya, a ver, aquí se lee un poco desordenado. Ya. Ahora vamos a ver un poco, como dijimos, de la resistencia antibiótica. ¿Ya? En cuanto solo a los Staphylococcus aureus, porque en los estreptococos no es tan común verlo. El Staphylococcus aureus, como ya dijimos, es una especie que puede desarrollar resistencia a antibióticos, ¿no? Como las penicilinas. Y eso se mide en sí en base a su estructura. Su estructura va a ser limitada, como ya dijimos, por una diferencia, ¿no? A ver, por aquí sí pueden participar, porque ayer estoy seguro que Elena lo dijo. ¿Alguien puede escribir en el chat cuál es la diferencia entre gram positivos y gram negativos? ¿Alguien está ahí? A ver, en el chat. ¿Chicos? Estoy casi seguro que eso lo dijo Eliana ayer, ¿no? La diferencia entre gram positivos y gram negativos. Obviamente, aparte del color de la tinción, ¿no? Hay una diferencia bastante importante. El tamaño, ¿no? El tamaño o el grosor también le dicen, ¿no? Claro, en sí la pared celular va a tener grosores diferentes. Y además de eso, la membrana, va a pasar algo con la membrana, ¿no? ¿Alguien sabe? ¿Alguien recuerda? No. Ya, bueno. Claro, en ese caso es el grosor de la pared celular y la membrana, ya que los gram positivos van a tener una membrana y una pared gruesa, ¿no? Mientras que los gram negativos van a tener una pared tal vez un poco más delgada, pero con un detalle bastante importante, una doble membrana, ¿no? Y es membrana externa y membrana interna, ¿no? Y eso es bastante importante al momento de ver lo que sería la resistencia, ¿ya? Si algo van a llevarse en sí de los estafilococcus aureus, además obviamente de las manifestaciones clínicas y la diferencia con medicinas resistentes, es
Esto, ¿no? Es un ejemplo clave o clásico de lo que sería la resistencia a antibióticos, ¿ya? Porque la resistencia a antibióticos en gram positivos y gram negativos no va a ser la misma. Y eso es muy, muy, muy importante, ¿ya? En sí, la resistencia en gram positivos va a darse por muchas razones. Y aquí voy a poner las más importantes que son justo para Staphylococcus aureus. La primera, producción de PDP2A. PDP es como si la pared celular estuviera hecha de ladrillos, ¿ya chicos? Y esos ladrillos están unidos por un cemento. Claro, como en todo caso, ¿no? Es ladrillo, ladrillos, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento, ladrillo, cemento. Los ladrillos son los componentes de la pared. Que ahorita no importa verlos, ¿no? Pero lo que sí es importante es ese cemento que los une se llama proteínas ligadoras de penicilinas o PBP, ¿no? PBP. Entonces, lo normal es que para esta pared celular sea un PBP2, pero hay ciertas mutaciones, como en el MECA, ese MECA que es parte del material genético, hay mutaciones que cambian eso, ¿no? Es como si el, antes tuviéramos no sé, un cemento así, bamba, por así decirlo, ¿no? Un cemento que no pega nada. Cuando viene el antibiótico, al toque puede entrar, porque se une a ese cemento y, plan, destruye la pared celular. Y la bacteria se lisis, plan, plan. Creo que aquí se puede dibujar. No sé. Ya. Digamos que aquí hace un hueco, ¿no? El antibiótico. Y toda la bacteria sale por acá. Bien. Porque es un cemento bamba, un cemento que no dura nada, ¿no? Pero digamos que ahora esa producción de PBP2A sería como si yo cambio de cemento, ¿no? Ese MECA muta y hace que las proteínas ligadoras de penicilina cambien y ahora sean más resistentes, ¿no? Como cemento sol, por ejemplo, ¿no? Y ahora, por más que venga el antibiótico, llega el antibiótico, pero este no lo acepta, no lo acepta, no entres. El antibiótico no hace efecto. No hace efecto, por lo tanto, la bacteria no hace lisis y hace resistencia, ¿no? Entonces, esa resistencia está mediada, como dijimos, no tanto por en sí por, no sé, la membrana, otras cosas, ¿no? Por los ribosomas, no, está mediada por la pared celular y por las proteínas ligadoras de penicilinas. Es algo que seguro van a ir viendo también más adelante. Pero sería importante que lo vean, ¿no? Resistencia antibiótica es Staphylococcus aureus, importante. También hay otras, ¿no? Producción de beta-lactamasas, que es más que todo para las penicilinas también, y bombas de flujo, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante, o por qué hacemos tanto énfasis en las penicilinas? Porque dentro del amplio espectro de los antibióticos, que hay bastantes grupos, bastantes familias, todo, por mecanismo de acción hay muchos, las penicilinas son de las más inofensivas. Es decir, para nosotros me refiero, ¿no? Por ejemplo, un aminoglucósido, que es otro tipo de antibiótico, te da muchos efectos adversos y solo te cura un par de enfermedades. Pero las penicilinas son muy buenas, casi como la panacea, ¿no? Son muy buenas y casi que no te causan efectos adversos. Lo único, las alergias, ¿no? Hay algunas personas alérgicas a penicilinas, ya. Pero por otro lado, son casi inofensivas para nosotros y muy buenas contra las bacterias. Pero este género en especial de Staphylococcus aureus es resistente a ellas, y es por esos tres mecanismos. Son los que pueden ir viendo. El primero es el más importante, solo para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces, cuando vemos que a un paciente se le da el tratamiento de meticilina sensible, o sea, se le da cefalexina o cefaloporinas, diglorcecilina, y no responde, o sigue con los síntomas, es un Staphylococcus aureus meticilino resistente. Listo. Eso es todo con respecto a Staphylococcus aureus. Vamos a empezar entonces para ya poder terminar temprano. Creo que, wow, ya son 7:45. Ya. Con lo que sería el género Streptococcus. Ahora, algo que pueden notar o que podrán notar es que es curioso, ¿no? Justo los gram positivos, bueno, los cocos gram positivos terminan en cocos, ¿no? Staphylococcus, Streptococcus, Enterococcus, todos son cocos que son gram positivos, ¿no? Ahora, este cocos no es casualidad, ¿no? Es porque cuando vamos a ver en el microscopio también se ve de esa forma. Ahora, si bien el cefalococos se refería a cocos, por ejemplo, en forma de uva, como dijimos, el estacoco tiene una ligera variación, que es lo que vamos a ver en un momento, ¿no? Pero es algo por lo que podemos diferenciarlos. Pero eso sí lo vemos en el microscopio. Ahora, nuestro desafío, al menos para nosotros ahora, es cómo diferenciarlos, ¿no? Ya, yo determiné que ese paciente tiene una infección por un coco gram positivo. ¿Cómo los diferencio? ¿Cuál es la diferencia entre Staphylococcus y Streptococcus, ¿no? Y dentro de cada uno, ¿cuál es la diferencia entre sus especies? Ese es como que el reto de la microbiología, ¿no? Como si tuviéramos un árbol, ¿no? Y yo quiero hallar una hoja. Primero tengo que hallar cuál de los árboles, ¿no? El tronco. Después, de cada tronco tengo que hallar cuál es la rama en donde está la hoja.
y después de cada rama, cuál es el hojita en específico que quiero. Es algo así, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo acá. Así. Uy, no se puede escribir. A ver, ahora sí, ya. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, gram positivos, gram negativos, y esos gram positivos justo es un coco gram positivo, aún así yo tengo que determinar, ¿es estafilococo, es estreptococo, es enterococo? Y si fuera estafilococo, es eh, aureus, es epidermidis, saprofíticos, o si es streptococo, es piógenes, agalactiae, viridas, pneumoniae. Cada uno tiene una división. Y es por eso que Alena también lo puso algo así como un arbolito, me parece. Y es importante, ¿no? Que vean esa clasificación, ¿no? Que lo vayan viendo desde ahorita, ¿no? Porque es algo que le va a servir, no solo ahora, sino en general. Mucho más adelante van a ver, no solo en segundo, sino tercer, cuarto, hasta en el ENAM, ¿no? Lo van a ver siempre. Y bueno, sería bueno que lo vayan revisando desde ahora, ¿no? Por eso es que estamos viendo una visión así más dividida ordenadamente, ¿no? Entonces vamos a iniciar con los estreptococos, que serían los otros grupos de cocos gram positivos. A ver, dentro de las características microbiológicas tenemos que va a ser, como ya dijimos antes, gram positiva, después en cadenas o pares, igual. Pero aquí vamos a ver un poco más de cadenas, ya no tanto pares como el Staphylococcus. A diferencia del Staphylococcus también, son patógenas en su mayoría. Es decir, la mayoría no solo se encuentran en el cuerpo humano como en la piel o mucosas, sino que encontrarlos ya es un indicador malo, ¿no? Es patógeno. Ahora, algunas de las características son que son aerobios y anaerobios facultativos, y esto es porque los estreptococos, a diferencia de los estafilococos, no son tan similares. Algunos son muy difíciles. Es más, por eso es que cuando hacemos la división vamos a ver estreptococos grupo A, grupo B y sin clasificación. Es en la 35 a 37 grados, un poco más específicos, a diferencia de estafilococos. El pH es casi similar y son capnófilos, es decir, les gusta el CO2. Dentro de la epidemiología podemos ver que en cuanto a la transmisión y la población vulnerable, la transmisión va a ser contacto directo, fomites y también por infección de heridas, ¿no? Y es importante, las heridas, al menos las cutáneas de estreptococos, también van a poder infectar a pacientes sanos. Y la población vulnerable, a diferencia también, por ejemplo, de este Staphylococcus, van a ser los extremos de la vida, ¿no? Por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, que es el que causa la neumonía, como dijimos antes, la principal causa de neumonía, va a ser bastante común también en niños y adultos mayores, ¿ya? Eso es algo que pueden ir grabando, ¿no? Extremos de la vida, o muy niños o muy adultos. Bueno, adultos mayores. También embarazadas, como vamos a ver con el Streptococcus agalactiae, que es para ellos, y en inmunocomprometidos. Ahora, las especies relevantes, como dijimos, son cuatro: Piógenes, Agalactiae, Pneumoniae y Viridas. Ahora, algo importante es que también, como dijimos, hay una pequeña diferencia con el estafilococo. El estafilococo se veían como uvitas, así ubicadas en racimos, parece, ¿no? Uvitas separadas también, ¿no? Pero aquí, como vemos, estreptococos, por ejemplo, este es Piógenes, vemos como cadenas, ¿no? Miren, una S, una X, una M, parece. Todos son cadenitas, ¿no? Es lo que vamos a ver, por ejemplo, para el género Streptococcus. Más para el Piógenes, ¿no? Importante. Seguimos. Entonces, en base a la patogenia, vamos a ver que también está determinado por tres pilares importantes. Y similar al estafilococo, es evasión inmunológica, adherencia y destrucción tisular. Pero las enzimas y las toxinas, algunas son similares y otras cambian. En cuanto a las enzimas, tenemos la estreptocinasa, que va a degradar los coágulos de fibrina, como ya dijimos antes, hialuronidasa, hidrólisis de ácidos hialurónicos del tejido conectivo, también para las manifestaciones cutáneas, y C5A peptidasa, ¿no? Inactiva el factor C5A y evita la quimiotaxis de neutrófilos. O sea, no van a poder moverse los neutrófilos en respuesta a los estreptococos, ¿no? Eso sería más relacionado a evasión inmunológica, ¿no? Recuerden que todas las enzimas y todas las toxinas se basan en los pilares de arriba, ¿no? Eso va a ser los mecanismos por los cuales el estreptococo entra al cuerpo y se empieza a multiplicar. En cuanto a las toxinas estreptocócicas, tenemos que van a ser diferentes, ¿no? Primero, la toxina eritrogénica, que provoca eritema en escarlatina. Esa palabra escarlatina, recuérdelo, es muy importante, es un clásico. Si dicen escarlatina, ya deben ir pensando en estreptococos piógenes. Ahora,
¿Por qué es eritrogénica, eritema en escarlatina? Todo eso empieza con eritro, parece, ¿no? Ya, lo que sucede es que eritro viene, si recordamos, de nuestras clases de raíces griegas de colegio o academia, eritro significaba rojo, ¿no? Y por eso eritrocito, eritropoyetina, todo, ¿no? Entonces, eritro, rojo, eritrogénica, es decir, provoca eritema en escarlatina. Todo el cuellito, por ejemplo, se ve rojo, ¿no? Como podemos ver acá. Y eso lo vamos a ver mejor en las fotos que tenemos de las manifestaciones clínicas, ¿ya? Ahora, también está mediado por streptolicinas. Licinas, recuerden, lisis es destrucción, ¿no? SLO y SLS. SLO, hemolicinas, que son lábiles, y SLS, relacionadas al oxígeno, que son estables. Esas streptolicinas van a mediar el daño tisular, ¿no? Destrucción tisular. Es importante porque también contribuye a las infecciones por estreptococos piógenes, ¿no? Si hay daño tisular, hay daño a los tejidos, hay daño a las células. Si las células están dañadas, hay menos respuesta y al final va a haber más infección, ¿no? A ver, en cuanto a las exotoxinas, tenemos las exotoxinas pirogénicas, van a ser dos, ¿no? SPEA y SPS. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esas dos van a unirse a lo que sería el complejo MHC, ¿no? Complejo humano, ¿no? En sí. Y van a unirse a este complejo en las células presentadoras de antígeno y a la región variable del receptor T. Vamos a ponerlo de esta forma. A ver, voy a prender mi cámara. Mm, ya. Digamos que ese es el receptor. Entonces, cuando ustedes ven el receptor, van a ver que siempre van a ver señales o señalización en la cual, por ejemplo, para que vengan los estreptococos piógenes, se unen y ¡pram!, me fagocitan y ya no hay, ¿no? O sea, es el mecanismo simple. Sin embargo, esas células presentadoras van a confundirse, por así decirlo, con exotoxinas pirogénicas. ¿Cómo es eso? Ya, digamos que ese es el receptor y ese es el estreptococo piógenes, pero deja su exotoxina pirogénica, esa exotoxina. Esta se va a unir y al final se va la exotoxina con lo que serían las células presentadoras y el cetococo piógenes no llega a hacer lisis, ¿no? Es decir, no hay una respuesta inmunológica adecuada. O sea que al final contribuye con la evasión inmunológica también, ¿no? Y esto al final va a desencadenar lo que serían las tormentas de citoquinas, ¿no? Las respuestas inflamatorias. Los factores de el TNF-alfa, las interleuquinas, todo lo que hayan visto seguro en inmuno o que van a ver en inmuno, ¿no? No es necesario que se lo aprendan, pero que sí, lo que sí es importante es las exotoxinas pirogénicas, que sepan ese nombre, ¿no? Ya. Por último, también tenemos el TST. Ahora, eso es importante. ¿Recuerdan que les dije que en el Staphylococcus aureus ese síndrome de shock tóxico no era solo de él? Ya, es igual, ¿no? Aquí. Esa toxina de síndrome de shock tóxico también la comparte con el citococo piógenes y también va a causar ese síndrome de shock tóxico, ¿no? Como ya dijimos, estimula la liberación de citocinas, la tormenta de citoquinas, y provoca extravasación de células endoteliales, ¿no? Ahora, como vemos, todo está más relacionado en sí con la inflamación, ¿no? Podemos dar una respuesta inflamatoria, el tema de escarlatina, todo esto va a ser más o menos relacionado a esa tormenta de citoquinas. Y es por ello que las manifestaciones clínicas de Streptococcus piógenes también van a estar relacionadas a ella. Y ahora vamos a verlas, ¿no? La clínica. Manifestaciones clínicas tenemos, igual que lo que sería el Staphylococcus aureus, impétigo, pero aquí vamos a tener más relacionado a faringitis, ¿no? Faringitis estreptocócica, porque hay diferentes tipos de faringitis, incluso hay virales, ¿no? Ese en específico es faringitis estreptocócica. Las escarlatinas, que ya dijimos, característico de Streptococcus piógenes, es más, si hay escarlatina ya casi que podemos dar el diagnóstico, ¿no? Entonces es importante poder identificarlas bien, ¿no? Fiebre reumática, que es una fiebre que afecta más a niños, y es importante porque cuando vean el capítulo de la cardiología, ya sea en semiología o en medicina interna, este episodio de fiebre reumática en niños es bastante importante porque predispone a posteriores valvulopatías, ¿no? Es decir, tener fiebre reumática es un antecedente que ya nos puede dar el riesgo de desarrollar una valvulopatía de adulto. Lo que sería la celulitis, como ya dijimos, si se dan cuenta, yo lo recuerdo de esa manera, ¿no? Estreptococcus piógenes, ¿no? Piógenes está relacionado más a todo lo rojito o todo lo inflamatorio, ¿no? Faringitis, inflamación, impétigo, extracción de la piel, escarlatina también, la escarlatina es roja, ¿no? La celulitis, que también es inflamación y también se puede observar de un color rojo.
la fasciitis necrotizante, que es una fase un poco más avanzada, que está también relacionada a estreptococos piógenes por sus toxinas de daño tisular. Ahora, esto recordemos, como hay un daño tisular masivo, esta fasciitis necrotizante está relacionada a estreptococos piógenes porque las toxinas han desbordado la respuesta que tenía el cuerpo, ¿no? Ya desbordaron la respuesta inmunológica y ya hubo un daño masivo a los tejidos. Por ello es que están esas zonas negras, que son zonas de necrosis, y zonas rojas, que todavía hay un poco de inflamación también, ¿no? El síndrome de shock tóxico que ya mencionamos en Staphylococcus aureus, y también la glomerulonefritis post-estreptocócica, que también lo van a ver en semiología o medicina interna cuando vean lo que sería en sí glomerulopatías, ¿no? Ahora, post-estreptocócica creo que su nombre es casi, casi ya un poco obvio, ¿no? Post-estreptocócica porque es después de una infección por estreptococos piógenes, ¿no? Por estreptococos en general en sí. Y es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños. Ojo. O sea, si ven que el niñito está orinando así con espuma, que tiene así, orina bastante, ¿no? Y pueden ver una glomerulonefritis, lo más probable es que sea post-cetocosis. ¿Ya? Bien. Esas son las manifestaciones clínicas de estreptococos piógenes. Ahora, vamos a ver ahora también lo que sería otro tipo de estreptococos, que sería el Pneumoniae. El Pneumoniae, si bien tiene características similares al Piógenes, se diferencia por un factor bastante importante, ¿ya? Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero les voy adelantando. El Piógenes, a diferencia del Pneumoniae, es beta-hemolítico, mientras que el Pneumoniae es alfa-hemolítico. Y recuerdan que en Staphylococcus les dije que no todas las especies de un mismo género tenían el mismo tipo de hemólisis. Ya, eso me refería a esto, ¿no? El Streptococcus pyogenes, por más que sea similar al Pneumoniae en cuanto a la familia de Streptococcus, no tiene el mismo tipo de hemólisis. Y es más, sus manifestaciones clínicas son completamente diferentes. Aquí podemos ver que casi todo es en piel, relacionado a inflamación, mientras que en Piógenes, perdón, en Pneumoniae tiene diferentes manifestaciones. Bien, vamos a ver ahora Pneumoniae entonces. En sí, lo ideal sería ver los cuatro, pero por temas del tiempo vamos a ver más Piógenes y Pneumoniae, que son los más comunes. También mencionaremos cuál es la clínica un poco más de Agalactiae, pero en el cuadro comparativo que vamos a ver en un momento. Bien, entonces tenemos los mismos pilares: evasión inmunológica, adherencia y destrucción tisular, enzimas citocólicas, ya mencionamos cuáles son. La diferencia es que en Pneumoniae se agrega la proteasa de IgA, es decir, va a degradar la inmunoglobulina A secretora, facilitando la colonización de mucosas. Si hay menos inmunoglobulinas, menos respuesta inmunológica y por lo tanto mayor colonización, ¿no? Es como, ya si yo voy a jugar fútbol y veo que no hay nadie que me lo impida, llamo a mis amigos y van a jugar, ¿no? Pero a cambio si hay un guardia o algo, no hay, no podremos ir. Entonces, como esta proteasa va a degradar la inmunoglobulina, si no hay respuesta inmunológica, no hay que me detenga. Entonces, no hay que detenga el Streptococcus pneumoniae y se empieza a replicar. Eso es en cuanto a las enzimas, que son similares. Pero, en cuanto a las toxinas, vamos a tener muchas diferencias con lo que serían el Streptococcus pyogenes, por ejemplo, ¿no? Primero, que va a tener lo que sería la neumolicina, ¿no? Neumoniae, neumolicina. Es una toxina citolítica, ¿no? Similar a lo que sería el Staphylococcus aureus en realidad. Pero esta, a diferencia del aureus, va a formar poros en la membrana celular. Y esos poros va a hacer que se destruyan las células epiteliales y los fagocitos, activando el complemento y induciendo la inflamación, ¿no? Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque, recuerden, toda célula en sí que tenga un poro o que tenga un huequito, va a ser como un globo. En un globo, si tú haces un hueco, ¡pum!, revienta, ¿no? Lo mismo. Por ello es que es neumolicina, ¿no? Lisina de lisis, destrucción. Entonces la neumolicina aumenta lo que sería la lisis celular, ¿no? El peróxido de hidrógeno también es una toxina del Staphylococcus pneumoniae que va a generar daño oxidativo al epitelio respiratorio, ¿no? Y por consiguiente lesión pulmonar. Esto relacionado más a los procesos de neumonía, que vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí en ese gráfico podemos ver las proteasas, vamos a ver todas las enzimas y toxinas en sí que tiene el Staphylococcus pneumoniae. Y por último, vamos a ver lo que sería el ácido lipoteicoico y el peptidoglicano. Es en sí más que todo va a ser lo mismo que siempre, ¿no? Torrentes y citoquinas. Eso lo van a ver bastante en muchos temas, ¿no? Pero si quieren investigar un poco más sobre esto, van a ver que eso es muy importante porque comparte una característica con lo que serían las infecciones por COVID, ¿no? El virus del COVID también desarrolla algo similar a lo que serían las tormentas citoquinas, ¿ya?
Si tienen curiosidad. Bueno, seguimos. Ay, ¿qué pasa ahí? Bueno, no sé por qué no se voz, pero ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas, tenemos que va a haber más lo que sería la otitis, sinusitis, neumonía y sepsis. Ahora, ¿cómo lo puedes recordar? Bueno, en inglés tiene una memotecnia, ¿no? Que es MOPS. M de meningitis, O de otitis, P de neumonía o neumoniae y S de sinusitis o sepsis, ¿no? Esos cinco están bastante relacionados con el Streptococcus pneumoniae. Es decir, si un paciente presenta neumonía y después vemos que abarca lo que sería compromiso nervioso, como una meningitis, es probable que estemos ante un caso de Streptococcus pneumoniae. También porque, como ya está aquí escrito, la neumonía va a ser, perdón, el Streptococcus pneumoniae va a ser la causa más común de neumonía adquirida en la comunidad en el adulto. Es decir, vamos a ponerlo de esta forma, ¿no? Si estuviéramos en cualquier país del mundo y vemos un patrón consolidativo, o sea, eh, tos, disnea, fiebre, lo primero que deberíamos pensar es neumonía por Streptococcus pneumoniae. Lo primero, en cualquier país menos Perú. ¿Por qué en Perú no? Porque en Perú tenemos también TB, ¿no? Tuberculosis. Entonces, si no es tuberculosis, es neumonía hasta demostrar lo contrario, ¿ya? Ahora sí vamos a hacer un cuadro. Oye, no sé qué pasa acá. Las animaciones son un poco raras. Ya. Vamos a hacer un cuadro comparativo de estreptococos. En sí, el diagnóstico va a ser determinado por lo que sería el medio de cultivo, la hemólisis y la coloración. En sí, la coloración, como ya dijimos, van a ser gram positivos y ya están dispuestos, como ya dijimos, a diferencia de los estreptococos, esto va a ser más en cadenas, ¿no? El medio de cultivo va a ser lo que sería el agar sangre, ya que a diferencia del Staphylococcus aureus, aquí no hay un agar selectivo, ¿no? No hay un, no sé, un agar neumoniae o un agar biógenes, no. Aquí los agares son un poco más generales, por así decirlo, ¿no? El agar sangre se utiliza para ver si crece o no el Streptococcus pneumoniae. En sí, lo que sería el hemólisis va a ser... Uy, ¿qué pasó? Ah, bueno, chicos, no sé qué pasa con, así con las animaciones, está un poco raro, pero ya, en sí la hemólisis va a ser o alfa hemolítico o beta hemolítico, dependiendo en sí de cuál va a ser el estreptococo que estoy yo analizando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy tratando de ver una infección y estoy entre estreptococos piógenes y estreptococos pneumoniae, algo que puedo pedir es hemólisis. ¿Por qué? Miren, piógenes, beta hemólisis, pneumoniae, alfa hemólisis. Ahora, en cuanto a lo que serían las toxinas, también son diferentes toxinas. El piógenes tiene la eritrogénica, eritro rojo, ¿no? Que está relacionado con la escarlatina, que ya mencionamos. Neumoniae tiene la neumolicina, neumo de neumoniae. Y agalactiae, que no lo hemos visto, pero en sí también tiene cierta relevancia, tiene la beta-hemolicina. A ver, este coco de Galactiae solo tienen que recordar que es más común o es más frecuente verlo en pacientes neonatos, ¿no? Niños de 5 perdón, 5 días, 4 días de nacido que presentan sepsis o infecciones, ya sea del sistema nervioso central, en realidad diferentes infecciones, podemos sospechar Streptococcus agalactiae. Y más, sobre todo en realidad, si la madre no ha tenido correctos controles durante el embarazo. Y más aún durante el último trimestre, tercer trimestre, ¿ya? Importante. Entonces, todos son gram positivos, catalasa negativos, a diferencia del del Staphylococcus, aquí todos son catalasa negativos. La hemólisis es beta para Piógenes y Galactiae y alfa para Neumoniae y para Viridians, que no está acá. Y ahora, estos pueden acordarlo de esa forma, ¿no? Los beta hemolíticos tienen grupo. El Piógenes es A y el Galactiae es B. Mientras que los alfa hemolíticos no tienen grupo. Neumoniae y Viridians no tienen grupo. Las toxinas ya las mencionamos y ahora pasamos a lo que sería la prevención, ¿no? En la población general, la prevención está mediada por la higiene de manos, control de infecciones en contacto con pacientes y en los hospitalizados, los aislamientos de pacientes, ¿no? Como vemos, es similar a lo que sería el Staphylococcus aureus, pero con una pequeña diferencia, ¿no? En hospitalizados, un paso importante en la prevención también es el uso de guantes al contacto con heridas, porque, por ejemplo, ¿no? El estreptococo piógenes puede causar fasciitis necrotizante o muchas sencillas afecciones que tienen que ver con la piel. Entonces, si la infección es en la piel, lo ideal sería examinar a los pacientes con guantes. Por eso, cuando vayan a hacer sus prácticas, ya del tercer año, cuarto año, el año en que vayan al hospital,
siempre traten de llevar sus propios guantes, ¿ya chicos? Porque si bien, por ejemplo, un caso interesante, no tienen guantes, tal vez no los dejen examinar. Y también por protección, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, lo más importante son piógenes y neumoniae. En sí, la mayoría de estreptococos se tratan con penicilinas, ¿no? Pero también a piógenes le podemos agregar amoxicilina para poder tratar la infección, ¿no? Ahora, la amoxicilina, recordemos, hoy en día ya no se usa amoxicilina sola, sino que viene como amoxiclam, ¿no? Amoxicilina más ácido clavulámico. Eso ahorita no vale mucho la pena recordarlo, pero eso es más que todo porque algunas especies de bacterias tienen beta lactámicos, ¿no? Que van a hacer que no sean tan buenas, ¿no? Pero ya, eso ahorita no es muy relevante. A ver, alguien quiero que preguntarle en el chat. Ah, resistencia. Ok, ya. Y el estreptococo neumonía está relacionado con perdón, se debe tratar con amoxicilina con ácido clavulámico, ceftriaxona, y si, por ejemplo, no hay respuesta ante esos dos, vancomicina, ya como última opción. Recuerden que el tratamiento, al menos el tratamiento antibiótico, siempre o debe tratar de ser escalonado, ¿ya chicos? Escalonado. Siempre de lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Porque, como ya diría alguien, no tratemos de matar una mosca con una bazooka, ¿no? Siempre tenemos que ir de poco a poco, ¿no? Poco a poco. Ya. Ahora sí vamos con las preguntas, porque ya creo que me pasé de la hora y 10. Vamos con las preguntas para ver si han entendido el tema. La verdad es que esos dos temas, tanto estreptococo como estreptococo, son un poquito largos, tal vez. Los otros temas se le va a hacer un poco más simple, tal vez, porque son más divertidos también. A mí me gusta un poco este porque tiene que ver bastante con las pruebas diagnósticas, ¿no? Ya. Ahora vamos con las preguntas. He tratado de hacer algunos casos clínicos similares a los que hemos expuesto también en las manifestaciones clínicas para que puedan verlos, ¿no? Vamos con el primero. Dice, varón de 18 años de edad presenta un forúnculo, ¿no? Un forúnculo, una lesión cutánea en cara y a los pocos días aparece edema con signos de inflamación en la rodilla izquierda, asociado a fiebre. Fiebre, inflamación en rodilla izquierda. Ya puedo ir pensando en algo, ¿no? Además de una infección cutánea. A los 3 días aparece tos, disnea, dolor torácico, fiebre elevada. ¿Recuerdan que dijimos? Tos, disnea, dolor y fiebre. Eso parece consolidativo, parece una neumonía, ¿no? Puede ser. Es signo de toxicidad sistémica. Ya. Una radiografía de tórax muestra múltiples infiltrados nodulares y neumatocele. O sea, ya nos confirma que estamos frente a una neumonía. El agente etiológico más probable es, a ver, neumonía, inflamación en rodilla izquierda, o sea, artritis, forúnculo, lesión cutánea y toxicidad sistémica. ¿Qué podríamos estar, o ante qué agente etiológico podríamos estar? Tiene todas las pintas de un agente que ya hemos visto, ¿no? ¿Cuál sería? Uno, 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 ¿no? A uno. Staphylococcus aureus. Muy bien, chicos, sí han estado atentos, ¿no? Me alegra mucho. Claro, ¿no? Aquí, por ejemplo, ante una primera opción, tal vez si solo leemos lo primero, forúnculo ya cutáneo, no sé, Staphylococcus pyogenes, no. Pero recordemos, ¿no? Neumonía, inflamación en la rodilla, artritis séptica, ¿no? Relacionado a la infección, toxicidad sistémica, síndrome de shock tóxico. Eso ya es todo, tiene toda la pinta de un estafilococo aureus, ¿no? Muy bien, y miren, esa pregunta viene de salud. Es algo que le podría venir, ¿no? Interesante. Ya. Siguiente. Dice, paciente diabética de 65 años que consulta por un cuadro de dolor en la cara, fiebre y aparición de una lesión inflamatoria bien delimitada que diagnosticamos como erisipela, ¿no? Erisipela también está relacionado con escarlatina, ¿no? ¿Cuál es la etiología del proceso? A ver, fiebre, lesión inflamatoria bien delimitada, erisipela. Erisipela y escarlatina, ¿con qué se va relacionado? Tres, tres, tres. Claro, ¿no? Muy bien, chicos. Me alegra bastante que hayan estado ahí atentos. Porque esa pregunta también vino. Y para los que no sepan qué es el MIR es un examen de clasificación para hacer su residencia en España. O sea que fácil, fácil tampoco es. Muy bien, ¿no? En efecto, Streptococcus pyogenes, ¿no? Si ya no se van a confundir. Erisipela, escarlatina, cosas rojitas o inflamación y fiebre, de frente, Streptococcus pyogenes. ¿Ya? Muy bien. Seguimos.
Paciente varón de 67 años con antecedente de EPOC. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad en sí de los pulmones que le da a los viejitos que fuman mucho, ¿no? Por ejemplo, yo empecé, digamos que yo empecé a fumar a los 18, ¿no? Y ya llevo 40 años fumando, 58 años. Y ahora ya no puedo ni soplar una vela de cumpleaños porque no puedo, no me da los pulmones. Es probablemente un EPOC, ¿no? Una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya. Antecedente de EPOC, diagnosticado hace 10 años, acude a consulta. Refiere que hace 72 horas inicia con fiebre alta, ya, escalofríos intensos y tos productiva. Fiebre, tos productiva, esputo amarillo espeso, ocasionalmente rumbroso, hace 24 horas y se agrega disnea progresiva y dolor torácico. A ver, disnea, dolor, fiebre, tos, toda la pinta de una neumonía, ¿no? Como dijimos. Dolor torácico punzante en base de hemitórax derecho. ¿Cuál es el agente etiológico más frecuente que explica el cuadro clínico del paciente? Uy, aquí los quiero ver. De soplo, la 3 no es. ¿Pero cuál será? 4, 4, 4, 4. Estreptococcus neumonía. En efecto, es estreptococcus neumonía. ¿Y por qué no sería Staphylococcus aureus mi primera opción? ¿Alguien puede responder? ¿Por qué no piensan en Staphylococcus aureus? A ver, ¿nadie un valiente? Nada. A ver, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Una primera opción no sería Staphylococcus por dos razones principalmente. Como dijimos, Streptococcus pneumoniae es la principal causa de neumonía, la principal en el mundo, la más común. O sea, es muy común, ¿no? O sea, si me dicen tiene bigotes, tiene cola, es un felino, voy a pensar en un gato probablemente, no que es lo más común, no en un tigre. Entonces, claro, Streptococcus pneumoniae es la más común. Y otra es que dijimos que Staphylococcus aureus, su epidemiología no varía mucho con la edad, ¿no? Pero Streptococcus pneumoniae sí, y es frecuente en los extremos de la vida. Un varón de 67 años, por más que se sienta joven, ya no es tan joven. Entonces, extremos de la vida, Streptococcus pneumoniae. Muy bien, bien, esa es la respuesta. Vamos ahora con las dos últimas, me parece. Recién nacido, de 5 días, producto de parto vaginal a término, sin complicaciones aparentes del nacimiento, madre con antecedentes de vaginosis durante el tercer trimestre y sin profilaxis antibiótica intraparto. O sea, tenía infección en la vagina y no tuvo profilaxis antibiótica. Es traído a emergencia por fiebre, rechazo del alimento, hipoactividad y dificultad respiratoria progresiva. Al examen se encuentra irritable, con quejido expiratorio, taquipnia y signos de dificultad respiratoria. Se sospecha sepsis neonatal. Sepsis neonatal, o sea, una infección muy fuerte a un neonato, ¿no? 5 días recién va. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? Mm, Así lo mencionamos, ¿no? ¿Cuál es el agente etiológico más probable para un paciente que es recién nacido, ¿no? Que tiene toda esa clínica. A ver. Dos, dos, claro, dos. Staphylococcus aureus. ¿Y cómo puedo diferenciarlo de otras infecciones? Primero, Escherichia coli aquí no va mucho, ¿no? Streptococcus pneumoniae, si bien puede causar meningitis, como dijimos, o neumonía, no es tan frecuente en sí en recién nacidos, ¿no? Además que recuerden que la madre tenía antecedentes de vaginosis. Este dato en específico es muy importante para una infección que puede haber transmitido así al feto, ¿no? ¿Qué sería Streptococcus agalactiae? Infección por Streptococcus agalactiae. Muy bien. Y ahora la última, ya para.
para irnos. Lo más difícil. Le he puesto todas para que se puedan equivocar. Varón de 32 años, previamente sano, acude al servicio de emergencia por fiebre alta de 3 días. Disnea progresiva, tos productiva con esputo hemoptoico. Esputo hemoptoico es como esputo con sangre, ¿no? Hemo o hemoptisis es toser sangre, ¿no? Y dolor torácico periódico. Todo para neumonía, ¿no? Fiebre, disnea, tos y dolor torácico, neumonía. Refiere haber tenido un cuadro de influenza hace una semana. Una infección previa, ¿ya? Al examen, taquipnia, exceptores vivasales, signo de consolidación en emitores derechos. Neumonía en el emitor derecho, ¿ya? La radiografía de tórax muestra infiltrados cavitados. Cavitados, ¿ya? En lóbulos superiores. Se hospitaliza con sospecha de neumonía severa y se inicia tratamiento con ceftriaxona más acitromicina sin mejoría clínica en 48 horas. ¿Cuál es el agente etiológico más probable? A ver, ¿cuál será? Ahí sí ya les creo ya. Tres. Tres dicen. Es- ¿Era tres? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Ya, vamos a ver. En efecto es tres, ¿no? Pero, ¿cómo? O sea, ¿por qué este caso llegó a ese punto, ¿no? Ven a las fiebres, ya todos ya sabemos que tienen neumonía. Es algo que hemos visto según la clínica, la radiografía y todo, ¿no? Recordemos que siempre decimos, ¿no? Nuestra sospecha diagnóstica va antes que cualquier examen que queramos pedir. Entonces, nuestra sospecha ya está ahí clara, ¿no? Neumonía. Ahora, se hospitaliza con sospecha de neumonía severa y se inicia tratamiento con ceftriaxona más acitromicina. Ceftriaxona. ¿En qué casos dijimos que se usaba ceftriaxona? Era más en Streptococcus pneumoniae, pero no hubo mejoría clínica, ojo. Entonces, si Streptococcus pneumoniae normalmente mejora con ceftriaxona, y yo le he dado ceftriaxona y no mejora, lo más probable es que no sea. Ahora, si no es Streptococcus pneumoniae, también teníamos la sospecha de Staphylococcus, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia entre resistente y sensible? Lo mencionamos, ¿no? El Staphylococcus aureus meticidino sensible calma con las cefalosporinas o las penicilinas, pero el resistente no, porque el resistente, como ya dijimos, es eso, ¿no? Resistente a los antibióticos. Tú le das los antibióticos con los que normalmente deberían morir y nada, ¿no? Sigue habiendo clínica, sigue habiendo infección y no pasa nada. Entonces estamos frente a un caso de una bacteria resistente a antibióticos. Para ser más específicos, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Muy bien. ¿No? Esa sería la última. Y con eso ya habríamos terminado entonces la clase del día de hoy, ¿no? Pero de verdad que haya sido desahogadado. Me parece que tal vez no les gusta a algunos porque es bastante larga. Hay otras clases que son también un poquito más cortas, otras que son más interesantes. Pero es la base, ¿no? Es bueno iniciar siempre en orden, ¿no? Yo recomiendo siempre que inicien primero con cuál es la tinción, ¿no? Si es gram positivo o gram negativo, y después de eso, viendo poco a poco cuál es su forma, ¿no? Cocos gram positivos, bacilos, ¿no? O sea, poco a poco viendo. Si tienen oportunidad o tiempo más adelante, también les recomendaría que lean un poco sobre enterococos, que no los tocamos ahora, pero también puede resultarles interesante. ¿Ya, chicos? Pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen